Saludos, bienvenidos un día más a nuestros encuentros digitales que organiza el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Concretamente lo vamos a llevar a cabo pues, en relación a la FAVA, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete. Y bueno, saludo a su presidente que nos acompaña esta tarde al otro lado de la pantalla, José Reina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muy bien. Ha tenido que ser en esta ocasión así a través de la pantalla, pero bueno, a ver si la situación va mejorando y podemos retomar pues otra vez aquí en nuestro plato las entrevistas. Sí, vamos a esperar a ver si esto se cambia y volvemos a una normalidad, porque al margen de las circunstancias sanitarias que son bastante complicadas, es que cambian todos los hábitos que tenemos hasta ahora. Entonces, eso interfiere de alguna manera, pues, a ver si podemos que todo se vaya reconvirtiendo, esperemos que sí. Eso es. Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo ha sido el trabajo de la FAVA? Pues durante todos estos meses tan complicados, nos hemos tenido todos que readaptar. ¿Cuál ha sido el papel de esta federación? Pues como te decía antes fuera de antena, la verdad es que es un trabajo complicado porque las asociaciones de vecinos, a partir del inicio de los confinamientos y de los cierres de los centros socioculturales, que es donde tienen su sede, dejan de tener prácticamente todo tipo de actividad. Por tanto, ni siquiera entre ellos tienen capacidad de interactuar para poder poner de relieve los problemas o las necesidades de los barrios. Eso es un problema muy importante. Tampoco podemos gestionar directamente con ellos ninguna cuestión, porque hay muchas personas que tienen limitaciones para poder conectarse a través de un sistema telemático como pueda ser este. Eso supone otro hándicap añadido, con lo cual, entre que los centros socioculturales no funcionaban y las dificultades para intercomunicarnos entre los barrios con las juntas directivas, pues hacía que la comunicación fuese bastante difícil. Luego ha habido ciertas situaciones que se han producido durante este periodo de tiempo, no solamente el COVID, sino también, bueno, pues en el periodo de verano tuvimos el problema de los temporeros, el problema de los temporeros que supuso también una alteración de la vida pública ordinaria de la ciudad, porque afectó particularmente a algunos barrios, pero que de alguna manera toda la ciudad se hacía eco de los problemas y de los inconvenientes que esto supuso, y nosotros tampoco podíamos hacer ningún tipo de planteamiento, solo el que desde la Junta Directiva sí que hemos hecho y que hemos tenido receptividad por parte del Ayuntamiento, y es en todo momento pedir información. En ese sentido sí que ha habido multitud de reuniones telemáticas de la Junta Directiva de la FAVA, tanto con el alcalde como con el vicealcalde, como con el concejal de participación, la concejal de barrios, para que nos diesen a conocer, para estar informados en todo momento de lo que estaba ocurriendo, y eso a su vez que nos permitiese, no de manera presencial porque no se podía, pero sí a través de grupos de WhatsApp, de mensajes, que los presidentes pudiesen tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo y en qué circunstancias estaban produciendo las cosas. Eso es básicamente la única opción que hemos tenido durante ese periodo de tiempo. Todo apuntaba a que en el mes de octubre pudiéramos llevar a cabo la asamblea, pero bueno, las personas que constituyen la Junta Directiva de las asociaciones de vecinos en multitud de casos son personas mayores, y eso hacía que muchas personas no tuviesen voluntad para asistir a la asamblea, aunque la hiciésemos guardando la distancia de seguridad y todas las medidas sanitarias que establece la Junta de Comunidades, pero no había una disposición favorable por el riesgo que podían correr. De tal manera que decidimos también posponerlo, y ahora se ha pospuesto sine die hasta que a ver qué queda esto para que podamos, bueno, pues volver a la actividad ordinaria. Es que se abren los centros, se cierran los centros, claro. Las asociaciones no tienen capacidad para organizar ni planificar nada, las fiestas, como es lógico, dejaron de llevarse a cabo por las mismas razones que se dejaron de hacer otros actos sociales en la ciudad de Albacete. En fin, esa es un poco la situación que tenemos en estos momentos. Bueno, antes de pasar a hablar un poco de las reivindicaciones que pueda tener en estos momentos la FAVA, ¿qué balance podemos hacer del 2020 pues, en cuanto a esas demandas o necesidades que tenía la ciudad prepandemia? ¿Se han atendido o qué balance podemos hacer? Es que las necesidades de la Federación de Vecinos
han estado condicionadas. Es decir, de hecho, ni siquiera el convenio que nosotros teníamos que permitía llevar a cabo multitud de actividades se ha podido firmar en los términos que otros años hemos tenido. Hemos firmado un convenio de mínimos que permitiese mantener la estructura de la plantilla de personal y los servicios jurídicos, pero nada más. De manera que las propias asociaciones no han podido hacer nada. Entonces, en ese sentido, el balance es negativo, pero no tanto porque sea culpa de nadie, sino porque las propias circunstancias nos han impedido funcionar con el horizonte que debíamos. Nosotros hemos continuado como Junta Directiva haciendo llegar al Ayuntamiento reivindicaciones vecinales que puntualmente iban surgiendo, pero el documento marco de reivindicaciones vecinales que tenemos encima de la mesa y que está todavía ahí pendiente porque hay multitud de temas que están sin resolver, ese lo seguiremos esgrimiendo como arma de reivindicación cuando las circunstancias lo permitan y cuando esto se pueda hacer, ¿no? Y bueno, pues el hecho de seguir exigiendo la peatonalización, por ejemplo, completa, porque se ha abierto una parte, bueno, pues nosotros seguiremos exigiendo como horizonte a medio plazo que se abra la peatonalización, aunque espacios como el antiguo Sanatorio de los Llanos, que ya no podemos pedir que se convierta en un espacio público porque lo ha adquirido una empresa privada, que al menos se pueda convenir con esa empresa privada para que parte de ese espacio público se pueda utilizar por la ciudadanía, o cualquier otra cuestión o intentar volver a recuperar la ludoteca que permitía que multitud de familias pudieran conciliar la vida laboral y profesional de los hijos y poderlos llevar a la ludoteca y por tanto que estuviesen en un periodo de tiempo atendidos. En fin, hay multitud de temas que, bueno, pues ahora mismo no podemos poner el acento en ellos porque no es el momento. Yo creo que cuando pase esta situación es cuando tendremos que volver a plantear esas reivindicaciones. Bueno, no sé si tienen en conocimiento de alguna manera ese borrador de presupuestos en los que puede trabajar ya el ayuntamiento antes de aprobarlos, tramitarlos, etcétera. Y bueno, no sé si consideran que la situación económica derivada de esta crisis puede perjudicar a esas infraestructuras, obras, necesidades de Albacete. Bueno, vamos a ver, porque de alguna manera esas reivindicaciones o esas infraestructuras, si bien el volumen de ingresos se ha reducido sustancialmente y por tanto el ayuntamiento va a tener menos ingresos, ordinarios me refiero, en cambio vamos a ver de qué manera somos capaces entre todos, teniendo ideas, creando proyectos y presentándolos a los fondos europeos que permita que esos fondos europeos que van a venir derivados de la gestión que ha hecho el gobierno de la nación para compensar la situación de la pandemia, pues de qué manera pueden beneficiar a la ciudadanía de Albacete y de qué manera pueden incidir en unas nuevas infraestructuras necesarias para la ciudad. Sabemos, por un lado, que los recursos económicos van a ser menores, como ya han sido menores en 2020, por razones como has dicho, pero vamos a intentar ser optimistas, entre comillas, para que esos fondos europeos permitan llevar a cabo aspiraciones de todo tipo, tanto del movimiento vecinal como de otros colectivos sociales de la ciudad. ¿Cuáles serían para la FABA las necesidades más prioritarias, por ejemplo, que podrían venir a través de esos fondos EDUSI? Bueno, ahora mismo, de hecho, se están gestionando fondos EDUSI, que también son fondos europeos. Nosotros teníamos entre aspiraciones más ambiciosas, por ejemplo, la construcción de un pabellón polideportivo cubierto, que era alguna reivindicación histórica, pero no solamente eso, también el mantenimiento de las actuales instalaciones deportivas que estaban en situaciones precarias, con goteras, en condiciones lamentables, el asfaltado de alguna de las calles y el cambio un poco de la utilización de ciertas calles, como te decía anteriormente, que la peatonalización se haga en la medida de lo posible en todo el centro de la ciudad. Esas son aspiraciones históricas. Ahora, ¿van a poder ser o no? Pues no lo sé. Ahora mismo nosotros no tenemos conocimiento, aunque lo pediremos oportunamente, del borrador de presupuestos. Entiendo que por deferencia es lógico que lo tengan ante los grupos políticos, pero en la medida en que podamos veremos de qué manera podemos acceder a ello y de qué manera podemos plantear dentro de las limitaciones que hemos dicho qué cuestiones o qué reivindicaciones pueden tener cabida dentro de esas limitaciones económicas. Que insisto,
yo creo que antes o después va a ser un poco de la capacidad, la imaginación, la creatividad en la que va a hacer posible que algunos fondos europeos permitan compensar esas diferencias de ingresos que ha habido. Entonces, eso ahí es un trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento. Nosotros nos ponemos a la disposición del ayuntamiento para ayudar o hacer propuestas en los términos que hemos hecho siempre, es decir, bueno, con un sentido constructivo. Nosotros, me acuerdo que en uno de los documentos que teníamos hablábamos de un espacio periurbano medioambiental en torno a una estación eléctrica del Torcío, que está en el río Júcar. Bueno, pues hay cosas de este tipo que nosotros las haremos llegar de nuevo, a ver de qué manera pueden tener cabida en la planificación presupuestaria que el ayuntamiento haga como consecuencia de la situación que tenemos. Bueno, este miércoles se va a celebrar una sesión participativa en la que se va a presentar el proyecto que estudia la conexión de diseminados y urbanizaciones con el casco urbano de aquí de Albacete. Bueno, no sé qué opina la FABA alrededor de este tema y cuál sería la propuesta. Pues vamos a ver, nosotros vamos a participar activamente en ese foro de debate porque creemos que los diseminados de Albacete son espacios donde residen multitud de vecinos, hay cantidad de urbanizaciones, o alegales o ilegales o se mezclan situaciones jurídicas muy raras, no están en el espacio urbano y por tanto quizás no tengan los mismos derechos que el resto de la ciudadanía que vivimos en barrios de la ciudad, pero sí es verdad que tienen ciertas necesidades y que el ayuntamiento tiene la obligación de resolver este tipo de situaciones. Hay multitud de urbanizaciones que están en esa situación. Yo creo que esta propuesta, al menos para debatir, ya es importante que la ciudadanía tome conciencia de que existen esas zonas, esas urbanizaciones en la periferia de la ciudad que no disponen de todos los servicios que debían de disponer y, por tanto, también es verdad que bueno, pues no tienen las mismas condiciones jurídicas que el resto de los ciudadanos que están en barrios ordinarios desde el punto de vista urbanístico, pero que el ayuntamiento tiene la obligación de arbitrar alguna fórmula. El abrir un espacio de debate yo creo que ya es es una postura importante. Vamos a ver de qué manera se puede resolver y que más pronto que tarde se pueda ayudar a que urbanizaciones como Los Prados, como, no sé, hay multitud, que ahora mismo no recuerdo, pero hay una cantidad de urbanizaciones impresionante. Algunas de ellas, como la Huerta de Monroy, se ha regularizado y se ha legalizado, pero otras están en una situación anterior. Entonces, hay problemas de inundaciones, problemas de recogida de residuos, en fin. Todo eso hay que ver de qué manera el ayuntamiento competencialmente puede hacerlo sin menoscabar los derechos de otros espacios, pero al mismo tiempo que ellos dispongan de ese tipo de servicios, estableciendo las fórmulas jurídicas que sean necesarias. Bueno, durante estos meses también se ha vuelto a hablar sobre las obras del Hospital de Albacete, sobre los colegios tan reivindicados, ya algunos históricos aquí necesarios en Albacete. ¿Cómo valoran también? Pues nosotros lo que estamos deseando es que el Hospital de Albacete, la reforma del Hospital de Albacete, más que hacer declaraciones de puesta en marcha, sea una realidad y se empiece a construir o a reformar, ¿no? Sabemos que la dotación presupuestaria ya está, pero lo que queremos es que sea una realidad y que cuanto antes pues se empiece a trabajar allí, que se trasladen las consultas externas. Esta mañana o ayer leí una noticia en algún medio acerca del traslado de las consultas externas del hospital a un espacio próximo al Corte Inglés para poder facilitar precisamente que se empiece a trabajar. Es decir, yo creo que todo va adelante, lo que pasa es que nos gustaría que fuese más deprisa. Pero bueno, es una realidad. La realidad es que ya tenemos una dotación económica, un presupuesto y que, nosotros formábamos parte de la plataforma por un hospital público digno. En su momento, que fuimos junto al Colegio de Médicos y otros colectivos los que apostamos o reivindicamos la necesidad de ese hospital con otras personas que estaban al frente de esas organizaciones, pero cuando la dotación presupuestaria ya contemplaba una cantidad de dinero importante para llevar a cabo esta actuación, decidimos salirnos porque entendíamos que ya no tenía ningún sentido, ¿no? Ahora yo creo que lo importante es que empiecen a trabajar la empresa adjudicataria cuanto antes y que veamos la realidad de un nuevo hospital lo antes posible, porque pues es evidente que en estos momentos además las carencias se ponen de manifiesto, ¿no? Son situaciones
muy chunga en la que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, pero que en circunstancias normales tampoco el hospital ya reunía condiciones adecuadas para poder hacer frente a la población y a las necesidades de la población que tenemos en este momento desde el punto de vista sanitario. Así es que esperemos que cuanto antes podamos ver una realidad que ya se ha prometido por activa y por pasiva. Y en cuanto a los colegios, ¿se están viendo avances también en ese sentido? Bueno, tenemos el colegio que hay que se imaginar, y ese sí que es una realidad. Parece que está comprometido el cambio de ubicación el centro de salud que iba en el centro también, el centro de salud de Villacerrada cambiaría a, ¿cómo se llama? Creo que Mariano Martínez. Sí, y luego está comprometido. Lo que pasa es que el de medicina y el de universidad, ambos están comprometidos pese a que no tienen dotación presupuestaria. Pero bueno, seguiremos insistiendo porque son dos barrios que están creciendo en población. La población el perfil sociológico de la población es gente joven, gente con niños en edad escolar, y por tanto es necesario que sea cuanto antes. Ahora bien, también entiendo, volviendo un poco a lo que decíamos anteriormente, que las prioridades económicas son las que son, y nuestra obligación es reivindicarlas, y también entiendo que los criterios institucionales serán repartir los escasos recursos disponibles después de esto en aquellas prioridades que también ellos tengan en cuenta. Nosotros seguiremos insistiendo en que esos dos centros son fundamentales para la ciudad de Albacete. Bueno, ¿hacia dónde van a girar los esfuerzos en esta situación que ha cambiado con respecto a lo que estábamos viviendo hace prácticamente un año? ¿Hacia dónde van a dirigirse los esfuerzos de la FAVA a partir de ahora? ¿Han cambiado esas necesidades urgentes que tenía la ciudad de Albacete ante esta situación? No, ten en cuenta que el movimiento vecinal lo que hace es poner el acento de día a día en cuestiones que se van reclamando por los vecinos. Nosotros lo que hacemos es elaborar, redactar documentos que permitan poner de relieve esas necesidades que nos transmiten los diferentes barrios de la ciudad. Cuando conseguimos, por ejemplo, y digo conseguimos entre comillas porque no está conseguido, pese a que ya está comprometido económicamente, un hospital, evidentemente va a surgir otra necesidad, seguro. Por tanto, es decir, si hay una necesidad de comunicaciones, si la autovía de Jaén está sin hacer, pues evidentemente seguiremos apostando por aquellas necesidades que van surgiendo día a día. Por tanto, el papel nunca termina. Esto es un bucle, es decir, conseguimos unas cosas, pero aparecen otras nuevas. Y nuestra obligación es poner de relieve no las que se han conseguido, sino las que quedan por hacer. De manera que, cada día van surgiendo nuevas necesidades. Hay barrios, por ejemplo, tenemos un problema de integración social en el barrio del Ensanche, lo que serían franciscanos y Fátima, que hay que resolver, y eso es un trabajo que no es una obra, que es relativamente fácil. Una obra o una construcción de una instalación, dispones de los recursos, y una vez que dispones de los recursos, antes o después es relativamente fácil ejecutarlo. Pero cuando tienes un problema de integración social, un problema de convivencia, donde hay personas marginales conviviendo con otras que tienen otras necesidades, donde hay problemas de aparcamientos, porque en su día, cuando se configuró ese barrio, no se dotó de los recursos necesarios para tener plazas de aparcamiento por razones obvias, ¿no? Porque, pues todo eso hay que resolverlo, y eso es mucho más complejo que hacer un hospital, dentro de que el hospital tiene una importancia relevante por la trascendencia sanitaria que tiene, pero me refiero a lo que es la edificación, ¿no? Una vez que se ha dotado presupuestariamente, resulta relativamente fácil. Llevar a cabo un trabajo de campo, integrando a personas, planteando actividades de integración, que permita la educación de críos que a lo mejor están en situación marginal. El problema de los asentamientos donde hay niños sin escolarizar. En fin, hay multitud de temas. Ese es otro grandes retos que tenemos ahora mismo en la Federación de Vecinos. Que las personas que están en los asentamientos puedan vivir de manera digna, y que sus hijos, sus familias tengan condiciones adecuadas y no vivan en la situación que viven, al margen de los problemas de suciedad y de otros que se derivan de esos asentamientos. Así que ese es otro reto importante. Sabemos que el ayuntamiento, no solamente el ayuntamiento, competencialmente también depende de la subdelegación del gobierno, están en ello, pero tenemos que estar encima un poco recordando permanentemente ese tipo de situaciones para que se hagan eco de las mismas.
Claro. ¿Cómo va pues la implicación del movimiento asociativo dentro de, pues, de la Federación de Barrios? No sé, ¿qué están viendo en estos meses? ¿Necesitan pues, más ayuda, más implicación por parte de los vecinos, más gente joven que se implique? Siempre. El movimiento vecinal siempre ha sido, bueno, tiene un componente voluntarista, es decir, todos los que estamos inmersos en cualquier asociación de vecinos lo hacemos voluntariamente, sin cobrar ni un duro, y eso supone una pérdida de tiempo por nuestra parte importante. Tenemos que agradecer que el ayuntamiento nos reconoce al menos ese esfuerzo y lo pone de relieve cuando hay circunstancias que lo permiten, ¿no? Por tanto, en ese sentido, pero ahora, como te decía, nosotros siempre necesitaremos gente joven en el movimiento vecinal. Siempre lo hacemos, siempre pedimos que las asociaciones intenten captar o hablar con colectivos juveniles de los barrios que permitan hacernos llegar propuestas e iniciativas que después las proyectamos en las comisiones correspondientes en las que estamos en el ayuntamiento. Es decir, que nosotros, por suerte, tenemos la suerte de tener voz en las comisiones informativas del ayuntamiento de Albacete, en todas ellas, y en algunas tenemos voz y voto, como es en los patronatos y organismos autónomos. Por tanto, tenemos capacidad para hacer llegar reivindicaciones de todo tipo vecinales, pero también es verdad que no hay mucha gente joven que se acerque al movimiento vecinal. Es una reivindicación histórica que en el día a día tenemos que estar pendientes de ella. Pero bueno, es una realidad y ahora además con el problema de la pandemia se ha puesto de manifiesto en mayor medida. Se produce un distanciamiento entre la gente mayor que forma parte de la junta directiva por la razón que te decía. No saben utilizar mecanismos electrónicos, la brecha digital es mucho mayor en estos casos porque no se conocen este tipo de instrumentos que nos permiten esta tarde estar hablando tú y yo como si estuviéramos en la redacción. ¿No? Eso es. Bueno, teníamos en 2020 también esas elecciones de la FABA para elegir nueva junta directiva. ¿Cómo quedó ese proceso también? ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues ese proceso quedó, había dos candidaturas. Esas dos candidaturas iban a participar en el proceso electoral, que como te digo, se iba a cabo en la asamblea del 3 de abril. Se suspendió, sí, por las razones que he contado, y se pospuso para octubre. En octubre tampoco se pudo llevar a cabo, por las razones que también he dicho, y lo que hemos decidido es posponerlo ya sin determinar día hasta que tengamos muy claro cuándo se puede celebrar, porque estatutariamente todos los barrios tienen un número de representantes importante que pueden ascender. Esa asamblea electoral para elegir a la nueva junta directiva puede estar compuesta en torno a 115 o 120 personas, y eso necesita espacios amplios si se mantienen las mismas circunstancias actuales para mantener la distancia social y otras condiciones. Eso era muy difícil de garantizar. En octubre lo podíamos mantener, pero ahora en estos momentos evidentemente no. Por tanto, lo dejaremos estar. Como además se da la circunstancia, como he dicho, de que el movimiento vecinal apenas tiene actividad debido a que los centros socioculturales están cerrados, bueno, pues estaremos pendientes de cualquier reivindicación como junta directiva todavía en vigor hasta que la nueva se pueda elegir en condiciones adecuadas. Muy bien. Pues José Reina, presidente de la FABA, no sé si tiene algo más que decirnos antes de no, muchas gracias, como siempre, a la CERCA por hacerse eco de las circunstancias y las situaciones que viven ciertos colectivos de la ciudad, en particular del movimiento vecinal. Muy bien. Pues José Reina, presidente de la FABA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes, a nuestros seguidores también, una vez más, gracias por seguir toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima. Hasta luego.